principio, agradecer a Cabal, básicamente, que ha insistido en la posibilidad de que yo, como otros compatriotas míos que han pasado por aquí, pues tengamos una voz, por lo menos en el Cono Sur, acá en Argentina, ¿no? Esa asistencia ha tenido como resultado que afortunadamente pues, puedo compartir con ustedes. Eso es lo primero que quiero agradecer públicamente. Lo segundo, ustedes tomarse su tiempo, porque probablemente en Cuba el tiempo no cuenta. Entonces la gente anda en busca de un espacio para hacer algo, pero en otros países, por lo menos universitarios, sé que el tiempo cuenta. Y aunque sea cuenta para descansar después de una faena. Y yo creo que ustedes han hecho un esfuerzo y eso quiero agradecerse, ¿no? Con muy buen grado. Por último, lo digo por último porque es lo primero, agradecerles a los que están aquí, a los que no están, que se solidarizaron con mi caso. Una vez que el gobierno tiró de nuevo la tapia y dijo que no podía salir del país, justamente porque se había sentido molesto por una acción que ocurre, cuando uno recorre el mundo y visita algunos países, se da cuenta que se ocurre en cualquier lugar, a cualquier hora. La gente decide reunirse y poner a debate, digamos, cualquier tópico, cualquier tema, cualquier asunto que le preocupe. Y bueno, para que uno lugar es algo extraño, es algo difícil, y lo condena a uno, lo castiga a uno a cualquier cosa. El castigo, en ese caso, venía, en ese sentido el gobierno se proyectó, porque el castigo venía como que a sancionar lo que el gobierno cubano ha entendido como uno de los grandes deseos del cubano, que es viajar, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, estos los que quieren es viajar, pues no lo vamos a viajar. Lo cual era, por lo menos en mi caso, y convencido en otros tantos casos, era un castigo menor, porque viajar para nosotros no es más que tratar de intercambiar, de poner ideas, buscar solidaridad y no simplemente divertirnos de conocer el mundo, cosa que es muy importante también desde luego. Con estos tres agradecimientos entro un poco en contar primero y de una manera breve la historia de este libro. En Cuba hay, probablemente sea un fenómeno también en otro lugar, pero en Cuba hay un pecado de anti-intelectualismo cuando se trata de hacer acciones políticas. Mucha gente piensa todavía hoy en Cuba de que, bueno, el tema de los intelectuales es totalmente distinto al tema de la vida cotidiana, de la vida social, sobre todo el tema de la política. Muchos en Cuba culpan a los intelectuales del desarrollo de los acontecimientos últimos en los 56 años que ya llevamos. Y eso ha llevado a que mucha gente trate de tomar distancia de cualquier espacio, de cualquier foro, donde la gente intente discutir un par de ideas y poner en perspectiva qué es lo que se puede hacer para lograr un cambio en la economía, un cambio en la sociedad, un cambio de la cultura, etc. El responsable de esto es también el gobierno cubano. En un sentido, Fidel Castro, un hombre leído, un hombre de lucidez, pero siempre ha sospechado de las ideas. Ha dicho que los cambios y lo que uno quiera lograr se logran con dos cosas, con fuerza y con voluntad. Que la voluntad, el voluntarismo puede resolver las cosas y que si la voluntad encuentra algún obstáculo, pues la fuerza viene en su ayuda. Y a eso acostumbró a casi todos los cubanos, razón por la cual mucha gente ha pensado ahora mismo que el cambio democrático en Cuba no es un proceso, sino un acontecimiento. Levantémonos un buen día con mucha energía, crucémonos las manos y rompamos contra la plaza de la revolución, o plaza cívica como solemos llamarle algunos, asaltemos nuestro palacio de verano, que no de invierno, y ya habremos logrado. Si recibimos un poco la ayuda de los Estados Unidos, siempre dispuestos y solícitos, por la cosa, la obra está completa. Y se ha rechazado el lento y necesario proceso de intercambio de las ideas. Algunos hemos pensado distinto. Hemos pensado que las ideas ayudan al cambio político, a la vida real, al cambio cotidiano.
Y por eso, en mi caso personal, en otros casos también, pero están aquí, y algún día y ojalá estén aquí, siempre hemos dicho que las ideas deben ayudar, sirven para clarificar y sobre todo para poner en perspectiva no lo que queremos cambiar ahora, sino lo que va a hacer después. Y esa es la razón de que yo he acompañado a lo largo de más de 20 años mi labor política a la reflexión política y la reflexión intelectual, con más o menos acierto, pero he tratado siempre de acompañar, y ese es el fruto de este libro. Está claro que un libro, unos ensayos, unos artículos también nacen de una circunstancia. Yo debo reconocer el empuje de algunos compatriotas, algunos han pasado por aquí, que siempre han insistido en poner en un cuaderno las cosas que se han dicho y que han sido objeto de debate. Y en ese sentido, el hecho de que el gobierno me haya acusado o haya dicho de que las ideas que yo he puesto en blanco y negro, que he debatido, discutido en distintos foros, en distintos espacios, amenazaban la paz internacional, fue una exageración que dio como fruto este libro. Y cuando ustedes lean, los que no lo han leído todavía, los que lo han leído se han dado cuenta, aquí no hay nada que toque para nada en ningún minuto el tema de la desestabilización de ningún régimen. Por el contrario, siempre ha sido una invitación realmente a que todos nos sentemos en torno a una mesa a discutir y a debatir qué país mejor podemos tener. Yo he tratado de acompañar siempre mi reflexión intelectual y de reflexión política con un comentario por mi tiempo universitario que hizo un profesor, era uruguayo, de nombre Abdala, que daba clases en la Universidad de La Habana, luego se fue a México, y él me hizo un comentario que a mí siempre me dejó impactante. El comentario era que la revolución cubana había producido un montón de ideas, pero que estaba a punto de morir por sus propias ideas. Y eso a mí me dejó un poco así, no entendí bien cómo descifrar el asunto. Pero en todo caso, me llevó a pensar el concepto mismo de revolución cubana. De ahí el tema de pensarla como un acontecimiento originario, ¿no? Porque cuando uno miraba el enfoque o leía el enfoque que comúnmente se le daba a la Revolución Rusa, a la Revolución, digamos, más antigua, la Revolución Francesa, bueno, la Revolución Rusa, y a todo lo que se produjo después de 1917, había siempre en los análisis como un continuo histórico, ¿no? Esto, la Revolución Francesa es el resultado de esto, la Revolución Rusa es el resultado de esto, y las otras revoluciones que fueron también son resultados de un precedente histórico que va llevando a este proceso. Pero cuando uno mira la historia de Cuba, no encuentra absolutamente nada de eso. En los orígenes mismos de la historia de Cuba, uno no encuentra necesariamente el desarrollo revolucionario que vino después. Por cierto, el concepto de revolución en Cuba es un concepto muy viejo, antecede a todo pensamiento de teorización sobre la revolución cubana, pero en ningún caso tenía que ver con el contenido que tuvo después la revolución cubana en 1950. Por eso yo insistí en como que desconstruir el concepto de revolución sin decir que estaba desconstruyendo el concepto de revolución. Era un intento de analizar justamente qué estaba sucediendo, qué había sucedido en Cuba y cuál era la realidad cubana a la hora de entender cuál era y cómo se había producido la deriva de la revolución cubana. Y había por lo menos 4 asuntos que a mí me parecen fundamentales. Uno era el tema de la pluralidad. Cuando desde el exterior se mira a Cuba, no se mira como pluralidad,
Se mira como una especie de objeto monolítico que confluye todo el mundo, confluye toda la tradición, confluye toda la sociedad, confluyen todos los sectores y se pierde en un concepto holístico. Eso es la manera en que yo he visto que se ha mirado y se ha escrito sobre la Revolución Cubana, tanto de los Estados Unidos, de la Academia Norteamericana, como también lo poco, que no he leído mucho, que se ha producido desde América Latina. Y eso no respondía a la realidad como origen, ni respondía a la realidad como sociedad. Yo siempre he puesto un tema fundamental cuando he tocado los temas, sobre todo los temas raciales, y es el hecho de que cuando la Revolución Cubana triunfó en 1959 había en Cuba más de 260 sociedades de negros y mulatos que atravesaban toda la sociología de los afrodescendientes en Cuba, desde los que eran ricos hasta la clase media, hasta los que eran pobres. Sí, esto era un dato presente en la sociedad cubana. Sin embargo, se perdía en todos los análisis. Lo mismo con el tema de las mujeres, el tema femenino. Cuba fue de los primeros países donde hubo el voto, se reconoció el voto de las mujeres. Antes que, por ejemplo, un país como Suiza, un país subdesarrollado. En Cuba el voto de las mujeres fue reconocido ya en 1917. Y eso es un hecho que se perdía también en los análisis de lo que estaba sucediendo y en los análisis. Desde aquí estoy poniendo solo dos ejemplos para entender y para tratar de explicar el origen de mi reflexión sobre Cuba y de cómo enfocar, uno, la Revolución Cubana y lo que podría venir después, lo que creemos que debe venir después. Por eso hablo de que la Revolución Cubana, en un primer momento, debilita, neutraliza, obstaculiza lo que vendría siendo el proceso de completamiento de la nación. Completamiento donde la pluralidad iba a encontrarse y pretendía encontrarse en un ámbito cívico en el que se reconocieran todas las identidades del país, desde las mujeres, los afrodescendientes, incluso, y esto es otro texto que me debo a mí mismo, uno de los temas que para la izquierda y para sobre todo los liberales de Estados Unidos tiene mucha importancia, que es el mundo de la homosexualidad, los gays, el mundo de la transexualidad. Si uno indaga en los archivos de la historia cubana, sobre todo en Matanza, por ejemplo, se da cuenta de que ahí había ámbitos de desarrollo, de apertura hacia la homosexualidad que podrían dejar boquiabierto a cualquiera que se acerque a la historia cubana. Todos estos temas me llevaron a mí y me han llevado a pensar a mí Cuba por encima de este concepto holístico, rescatando su diversidad y su pluralidad para imaginar una transición en la que esa diversidad y esa pluralidad permita completar un proyecto de nación que fue truncado, a mi modo de ver, en 1959. Fue truncado en 1959 porque todo ese proceso que venía poco a poco, como todo proceso histórico, con un proceso lento, puede ser acelerado por uno u otro acontecimiento, todo ese proceso fue atrapado en una hegemonía que no correspondía a la tradición en la historia de Cuba. Es decir, en la historia de Cuba nunca logró cuajarse la hegemonía cultural de, digamos, el mundo hispano y el mundo católico, nunca logró cuajar en el ámbito político. El ámbito político siempre fue muy diverso, siempre fue muy abierto. Lo que fue muy precario en términos cívicos y en términos de lo que ahora amenaza mucho el mundo, que es la historia de la corrupción. Es decir, la corrupción, la debilidad institucional y cierta debilidad cívica del mundo político fue la que llevó a que uno de los segmentos o una de las tendencias o una de las identidades lograra una hegemonía que había sido justamente disipada, debilitada cuando Cuba comenzó su historia republicana. Todos estos elementos son los que me llevan a mí a pensar la transición desde la identidad y desde los mundos diversos. Por eso el énfasis, y acepto justamente la observación que me hace, el énfasis en la sociedad civil. El énfasis que hago siempre en la sociedad civil viene de que solo si la sociedad civil logra expresarse en un ámbito cívico desde su propia identidad, podrá lograrse en Cuba dos cosas fundamentales. Uno,
que todas las entidades puedan expresarse en el país. Dos, que el futuro Estado, que debe ser necesariamente un Estado democrático que tengamos, sea informado por esa sociedad civil, sea atravesado por esa identidad y esa pluralidad, que eso tenga asiento en el espacio político, tenga asiento en el espacio representativo. Si no se fortalece debidamente esa sociedad civil, si no se le da espacio a todas esas identidades, pues definitivamente podremos observar lo que el gobierno cubano ahora con su autoritarismo trata de reciclar, que es la misma élite con un ropaje distinto, quizás más abierta al capitalismo global, que trate de cooptar todas esas identidades, pero mantener el control sobre la sociedad en su conjunto, mantener el control sobre las diversas identidades, y eso siempre va a fragmentar, va a poner en tensión toda la posibilidad de que nosotros podamos vivir racionalmente, con cierta convivencia y sobre todo con otro de los elementos que a mí me parece que es fundamental, que es la forma de una institucionalidad democrática. Sin una institucionalidad democrática en la que, por un lado, los derechos humanos, como todos los conocemos, no tengan ninguna discusión, no sean objeto de discusión, sin un Estado de Derecho, donde las leyes, como suele decir la retórica, estén por encima de los gobiernos, estén por encima de los hombres, donde los hombres se llevan a las leyes, sin ese Estado de Derecho, y al mismo tiempo, sin una participación ciudadana en la definición de qué Estado vamos a tener, yo creo que nunca vamos a tener una democracia sólida en Cuba, nunca vamos a poder completar la nación y nunca vamos a poder adelantar una transición que sea realmente exitosa, que no sea una transición fallida. De ahí mi énfasis entonces en la sociedad civil y mi énfasis en la institucionalidad y mi déficit en la definición de qué tipo de Estado vamos a tener. Yo vi un libro aquí que por el título solo me impactó, lo vi aquí en cada, me impactó porque de alguna manera el título reflejaba justamente la construcción de mi reflexión para construir un Estado democrático. El libro tiene por título La democracia en busca de un Estado. Y yo creo que eso refleja justamente lo que yo de alguna manera trato de imaginar para lograr una transición más o menos exitosa en Cuba. El fortalecimiento de todos los actores democráticos para que una vez que ese fortalecimiento de los actores democráticos se vea y tenga cierta visibilidad, entonces definamos, obviamente, cuál es el mejor tipo de Estado que debe reflejar esa democracia consolidada de la sociedad civil y desde la institucionalidad. Y está claro que eso tiene un problema. El problema que tiene es que la vida acontece. El problema que tiene es que hay un Estado y el problema que tiene es que fundamentalmente un país no espera a que todos sus ciudadanos sean democráticos para lograr entonces definir cuál es el mejor Estado que podamos tener o la mejor transición que podamos digamos desarrollar o desplegar. Si la vida no hace eso, pero cuando lo pongo en términos teóricos así, lo pongo tratando de que el énfasis de los actores democráticos, el énfasis de lo que de alguna manera van a liderar el proceso, privilegie ante todo ese fortalecimiento a la hora de definir qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad vamos a tener. Las cosas que estamos haciendo justamente van respondiendo a eso. Nosotros hemos logrado y vamos logrando que tanto desde fuera como desde dentro el énfasis que pongamos en la transición tome en cuenta la participación de todas las entidades y ponga en cuenta primero definir el qué antes de definir el quién. No es que no se vaya a definir el quién, es que no se pierda de vista que la transición democrática no deje de considerar que todo lo que de alguna manera asuman el liderazgo del cambio democrático en Cuba, no deje de considerar
que es importante definir las reglas del juego antes que tratar de reciclar el poder y de establecer cualesquiera que sean las definiciones que el momento político obligue a definir a algunos en el país. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que de alguna manera intentó hacer Raúl Castro cuando tomó el poder, 2006. Habían dos desarrollos posibles. Hablando en términos de realpolitik, cualquiera de los dos desarrollos posibles eran aceptables, incluso para quienes de alguna manera no nos interesa que continúe o se reproduzca un Estado totalitario o un Estado autoritario. Los dos desarrollos posibles eran los siguientes. Uno, Raúl Castro dijo, asuma el poder y vamos a poner énfasis en la institucionalidad de la revolución. Eso podría haber asustado, pero no era, desde mi punto de vista, era una cosa bastante interesante. ¿Por qué razón? Era bastante interesante porque al poner énfasis en la institucionalidad, abría el juego a las voces, incluso que dentro de la zona de líder de la propia élite, han venido empujando por lograr determinados cambios. Eso no suponía eliminar su propio liderazgo en el momento, pero sí suponía que el proceso de transformación, el proceso de transición, se encarrilara a través de la institucionalidad. Luego, definitivamente esa institucionalidad tendría que cambiar porque tendría que responder a la realidad del país. Pero era un planteamiento interesante, aunque no era un planteamiento hecho desde un poder que es violador de los derechos humanos, que no reconoce la pluralidad o que solo le interesa cooptar a todo lo que de alguna manera se destaque, abra camino, solo le interesa cooptarlo para ver cómo lo puede llevar digamos, a sus propios rieles o a su propio canal. Eso era un proceso interesante. Raúl Castro olvidó ese proceso porque le cogió miedo a la institucionalidad y entonces desarrolló otro proceso que es el de reconstruir una élite en torno a lo que podríamos llamar sus compadres, básicamente militares, cooptar no a todos sino a algunos dentro del Partido Comunista y tratar de vender eso a la comunidad internacional como un proceso de modernización. Esto es un desarrollo en el cual el liderazgo sigue presente, pero que marca el futuro de la transición. Es decir, lo marca no por la institucionalidad, sino a partir de la reconstrucción o la reproducción de una oligarquía. Por eso yo, algunos me han dicho, bueno, es utópico absolutamente lo que estás planteando, porque de todas maneras la vida prosigue y el proceso político tiene que continuar. Y yo siempre insisto en que es una cuestión de énfasis que hagan los liderazgos a la hora de enfrentar el problema de la transición. Si hay un énfasis en la institucionalidad en la sociedad civil, obviamente que no desaparece el Estado, obviamente que no desaparece el papel de los liderazgos, pero sí se logra encarrilar el proceso hacia una institucionalidad. El otro desarrollo posible que podía tener justamente el gobierno de Raúl Castro, hablando en términos contrafácticos, es decir, en términos que no se van a verificar, era decir, reconocemos que este modelo ha fracasado, reconocemos que de alguna manera no hemos encontrado las herramientas necesarias para abrir el juego y convocamos desde ya unas elecciones libres y democráticas en las que pueden participar todos los actores. Ese modelo podría haber sido, porque mucha gente se lo ha pedido, incluso internamente, ese modelo podría ser muy bien aplaudido, pero conlleva y conllevaba, si lo hacía, el riesgo de reproducir también el poder de la misma élite. Porque no hacía énfasis en la institucionalidad del juego democrático, no hacía énfasis en el papel de los distintos actores, sino simplemente hacía énfasis en uno de los elementos de la democracia, que es la cuestión de votar y ser votado, elegir, que todo el mundo aplaude y que evidentemente es importante. Por eso, contrario a algunos de mis amigos, yo siempre les había dicho, no hay que hacer énfasis ahora mismo en elecciones libres, hay que hacer énfasis en desarrollar una institucionalidad en un proceso gradual de cambio democrático, en el cual, para respetar los derechos humanos, no hace falta
hacer una gran transformación, simplemente hace falta que la policía no persiga más a la gente y que no los detenga más. Para respetar los derechos humanos no necesariamente hay que poner en una carta, en una constitución, en una ley, nosotros nos comprometemos a respetar los derechos humanos. Simplemente hace falta que el gobierno diga a la gente, ustedes se pueden unir, ustedes se pueden asociar. Porque lo que está en la ley es la garantía de que el Estado no haga ciertas cosas, pero no marca el comportamiento justamente de las élites en relación con los derechos humanos. Porque hay muchos lugares donde los derechos humanos están reconocidos por ley y hay una violación constante, y cada vez que el Estado, los poderes fácticos ven en peligro su capacidad de reproducción, pues hay una constante violación de estos derechos, aun cuando está reconocido. Entonces, por eso es que todo mi trabajo hago énfasis en, digamos, los factores culturales, los factores de la identidad, los factores institucionales para abrir un proceso de democratización, en que ese proceso de democratización no derive en un país pequeño, débil como Cuba, en algo que para mí es un peligro, que es la conversión de Cuba en una provincia autónoma rebelde de los Estados Unidos. Porque cualquiera, y el amigo me hacía una referencia antes de comenzar, cualquiera que pase y visite hoy Cuba podrá darse cuenta que la hegemonía cultural de Cuba la tienen los Estados Unidos, en la vida cotidiana, en las formas de expresión, en el lenguaje, en la manera en que performáticamente la sociedad cubana se presenta, en los temas fundamentales de discusión y en la pauta por la que esa discusión debe ir. Si a eso le sumamos la debilidad económica del país, un país que no está pensado para la productividad sino para la renta, toda la estructura económica de Cuba está pensada para la renta, no para la productividad. Si a eso le sumamos la debilidad económica del país y que hoy Cuba depende y vive de todo el tema de la remesa, pues el riesgo cierto es de que si nosotros no desarrollamos una institucionalidad y no le damos vida a las identidades y a la sociedad civil, pues podríamos tener una democracia representativa, podríamos tener un proceso de elecciones, pero vamos a tener constantemente la misma reproducción hegemónica de una élite que podría poner al país en una situación realmente fallida. Por eso yo distingo entre país, nación fallida, y Estado que no es fallido, el Estado cubano. Dicho esto, después voy a ir respondiendo una pregunta, pretendo no cansar, solo en una presentación de cómo veo la vinculación entre el proceso de pensar Cuba y actuar por los cambios democráticos en Cuba, y una demostración más de que aquello que decía Voltaire no es totalmente cierto, ¿no? Voltaire decía que los intelectuales, o se le atribuye, algunos podrán rectificarme, pero decía que los intelectuales no le temen absolutamente a nada, lo incluyen todo, la vida exclusiva. Yo pongo pensamiento y acción en pos de lograr el cambio democrático con todos los costos que eso lleva a hacerlo en Cuba. Afortunadamente hoy el costo no supone, creo yo, la pérdida de la vida, pero sí supone la pérdida de cualquier proyecto de vida que nosotros tratamos de desarrollar, cualquier ciudadano, sea quien sea.